Muy buenos días. Espero que realmente se encuentren todos bien. Estamos ahora sí que buscando el rostro de Dios para que Dios haga la obra perfecta en cada uno de ustedes. Estamos ahora sí que ocupándonos en la oración, buscando que Dios realmente haga la obra perfecta en cada uno de ustedes. Y la verdad, pues es un gran honor, un gran privilegio poder compartir la palabra a cada uno de ustedes. El día de hoy la enseñanza se llama, y lo tienen ya como el título, se llama Miembros de la Familia de Cristo. Y eso es lo que realmente queremos, que algún día, pasando toda esta situación, podamos congregarnos cada uno de nosotros. Yo he estado compartiendo la palabra todo el tiempo con respecto a la salvación, con respecto a que hay una esperanza en Jesucristo, con respecto a todo lo que tiene que ver el reconciliarse con Jesucristo, con nuestro Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando en estos días. Realmente lo que busco es que cada una de aquellas personas que se alejaron regresen al camino que es correcto, al camino de Dios, que aquellos que no le conocen puedan conocerle, y que terminando esta pandemia, que se habla de que pronto podremos regresar a estar juntos, congregarnos y poder disfrutar un momento juntos, podamos ahora sí que formar parte de esta familia en Cristo, que realmente nos hace falta poder estar juntos, nos hace falta convivir, nos hace falta abrazarnos, nos hace falta realmente pasar ese tiempo de calidad los unos con los otros, que es muy necesario. Sabemos que en este tiempo hay ciertas restricciones, por ejemplo, pues tenemos que usar cubrebocas, no saludarnos de beso ni de mano, no abrazarnos, sabemos que eso viene. Y el día de hoy, pues los avisos, yo no voy a estar dando muchos avisos, lo único es de que sabemos que vamos a empezar a reanudar algunas actividades, por ejemplo, lo que es algunas grupos familiares, pero todo eso se va a hacer poco a poco de acuerdo a lo que el gobierno nos vaya permitiendo. Pero si quisieras ver bien todos estos avisos, nuestro pastor principal nos los dio en la enseñanza esta mañana. Al principio él dio todo esto, y la verdad no quisiera meterme mucho en eso, porque sería ahora sí que tomar mucho tiempo en estar explicando, y pudiera yo decir algo que a lo mejor se puede mal interpretar todo esto. Entonces mejor escuchemos a una sola persona que nos dé las indicaciones, y de ahí partimos, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, es que el pastor Naún dijo esto, el pastor Juan dijo esto, el pastor Pedro esto, que esto, y un montón de rollo, ¿no? Entonces dejemos todo eso para lo que una sola persona nos dé las indicaciones correctas. Y vamos a orar para empezar. Padre Celestial, queremos ponerte en tus manos poderosas, Dios, esta enseñanza. Queremos pedirte, Dios, que tú hables a cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares, que están ahí, Dios, tomándose el tiempo para escuchar tu palabra, Dios. Dios, que ellos puedan escucharte, que ellos puedan ver, oh Dios, que solamente en ti, Dios, solamente en ti, solamente en Jesucristo hay esa esperanza. Sabemos que hay esa esperanza. Sabemos que llegará el momento en que podremos nosotros, Dios, disfrutar de momentos agradables con la familia en Cristo. Podemos convivir. Sabemos que va a llegar el momento, Dios. No sabemos cuándo, pero sabemos, Dios, donde podemos estar juntos como familia, como la familia de tu Hijo Jesucristo. Padre Celestial, te entregamos todas nuestras dolencias, te entregamos todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones. Sabemos, Dios, que tu palabra dice que todos los que estemos cargados, todos los que estemos cansados, vengamos ante ti y te entreguemos todas nuestras cargas. Padre Celestial, te ponemos en tus manos la vida del pastor Jairo, donde quiera que él se encuentre. Te pedimos que él pueda tener un toque divino, Señor, ahí donde él está, donde sus pulmones sean restaurados, donde todo lo que implica con respecto a su salud
declaramos sanidad. Y Padre Santo, sabemos que hay muchos miembros de tu congregación, de tu familia, Dios, que están pasando por la misma situación. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, declaramos libertad, Padre Santo, y creemos que tú vas a hacer la obra perfecta. En el nombre de Jesús, amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, o si quieres apuntar, ahí en Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso 1. Nos habla algo ahí muy importante. Para mí Romanos capítulo 6 es un capítulo muy importante, donde si tú pudieras memorizarlo, al memorizarlo esto se graba en tu corazón, lo guardas ahí, perdón, lo guardas ahí, y hay algo muy importante. Dice ahí Romanos capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si tú le has reconocido a Jesucristo, si tú le has entregado tu corazón, si tú realmente le estás buscando, lo que sucede en cada uno de nosotros es que somos trasladados, somos llevados a andar, a vivir una nueva vida. Esa nueva vida es, esa nueva vida es trasladarnos a vivir como una familia en Cristo. Hoy vemos un beneficio de esa nueva vida. En Efesios capítulo 2, verso 19, dice así Efesios capítulo 2, verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando uno entrega su vida a Jesucristo, cuando uno le reconoce a Jesucristo como su único Salvador, como el único camino que hay para llegar a la vida eterna, lo que sucede es que pasamos a ser miembros de esa familia de Cristo. Y la verdad es que nos volvemos parte de esa familia, y dice la palabra de Dios que en el cielo hay una gran fiesta por cada uno de aquellos que entra a esa nueva familia. Y vemos que ya no somos nuestra ciudad, dice que nuestra ciudadanía no está en el verso 20, dice no está en este lugar, sino que está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vemos algo muy importante. Al formar parte de esta familia, cuando tú tienes alguna necesidad, pues todo el cuerpo se duele. Vemos que hemos estado hablando con respecto al pastor Jairo, y quizá tú no conoces al pastor Jairo porque el pastor Jairo es de Perú, pero sabemos que quizá algunos de los que han ido de viaje misionero han podido conocerle, han podido compartir en su iglesia. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando tú llegas a formar parte de la familia de Cristo, pues cada uno nos dolemos, y aunque no formes parte, quizá algún tío es el que se congrega y ese tío se preocupó por ti, que a lo mejor tú no eres parte de la familia. Y él expone esta necesidad y nosotros clamamos a Dios, buscamos a Dios y vemos la mano poderosa de Dios respaldando tu caminar. Pero por ejemplo, ahora que hablamos del pastor Jairo, con el pastor Jairo hemos podido ver ciertas situaciones, vemos que Dios da la mano, pone su mano poderosa, hace milagros increíbles, y de repente uno dice, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque ves que sube, Dios hace el milagro, de repente como que baja. Y la verdad, yo a veces me preguntaba, pues, ¿qué está pasando? Y una de las respuestas que llegó a mi corazón es que quizá Dios quiere mostrar su poder. El pastor Jairo conoce el poder de Dios, esa es la realidad.
Él sabe que si Dios quiere levantarle, le levanta en este mismo momento. Y él sabe que si Dios quiere llevárselo a su presencia, él sabe que en ese lugar va a estar muchísimo mejor. Él sabe. Pero hay algo muy importante. Quizá Dios quiere mostrar su poder a su hijo, que quizá cree en Dios, pero quizá tiene así como que esa situación de que lo cree porque su papá le contaba la situación de cómo es Dios. Quizá Dios quiere tener una relación personal con el hijo de este pastor. O quizá Dios está mostrando el poder a la iglesia con estos milagros. Porque una de las cosas que pasó es de que ellos estaban formados ahí para ser atendidos en el hospital y ellos traían su tanque de oxígeno y en su tanque de oxígeno ya marcaba que faltaba una recarga de oxígeno que se iba a terminar. El pastor le dijo a su hijo, oye, ve a buscar a ver si encuentras quien te preste. O quién tiene uno por ahí para mientras recargamos y buscar a ver si hay alguien nos recarga. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, no hay tanques de oxígeno. Hay cierta dificultad en aquel lugar para conseguir estas cosas. Y dice este joven que fue y buscó por todos lados, no encontró, quedaron de hablarle. Y cuando regresó al lugar con su papá, le dijo a su papá, hijo, pues fíjate a ver cuánto queda. Y resulta que estaba recargado el tanque. ¿Cómo? Solamente Dios hizo el milagro. Ellos mismos se dieron cuenta que Dios hizo un milagro ahí. Y esas son cosas que están sucediendo cuando el pueblo de Dios, cuando la familia de Dios se une en oración. Dios puede hacer cosas gloriosas, cosas hermosas. Ahorita el pastor Jairo sí está quizá anímicamente un poco desanimado, cansado. Sabemos que ahorita quizá llegar a necesitar algunos aparatos que no los hay ahorita en ese lugar. Y quizá así no nos dan mucha esperanza. Pero sabemos que Dios puede hacer un milagro. Sabemos que si no se hiciera un milagro, el pastor dice, ¿sabes qué? Es que estoy cansado, yo sé, pero yo sé que si llegara a partir de este momento, si Dios me llamara delante de su presencia, oh, pues sería lo mejor que me pudiera suceder. ¿Por qué? Porque hemos leído lo que dice estos versos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Fíjense bien, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él dice, yo estoy aquí de paso. Yo no voy a vivir eternamente aquí. Si vemos, yo les he hablado en la palabra de Dios nos habla que a Jesucristo sanó a muchos, lo que fue Pedro también hizo milagros, pero todos aquellos llegaron a morir. Claro, llegará el momento que Jesucristo venga por su pueblo y donde todos los que duermen, así habla la palabra de Dios, todos los que duermen serán levantados. Entonces vemos que aquí, si nosotros llegáramos a formar parte de esta familia, si tú entregaste tu vida a Jesucristo, llegas a ser parte de la familia de nuestro Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo creó para vivir con él, para convivir con él. Dios quiere tener una familia y nos creó para formar parte de su familia. Pero el enemigo desde el principio, ¿qué es lo que ha querido hacer? Destruir la familia. Él sabe que si logra destruir la familia, causará un caos en la creación. Que lo vemos en la actualidad. Antes de la pandemia, ¿qué se hablaba? Se hablaba de matrimonios libres, donde, bueno, no matrimonios, unión libre. Se hablaba de homosexualismo, lesbianismo, donde todo eso destruye. Y no vamos a entrar al tema de nada de eso. Sabemos lo que la palabra de Dios dice. Pero si vemos aquí, todo esto causa un caos, donde
cosas sencillas, el divorcio. El divorcio, ¿qué es lo que causa? Pues la destrucción de la familia. Al destruir la familia, ¿quiénes son los dañados? Pues los hijos. Y al ver hijos dañados, ¿qué es lo que viene? Más problemas. Entonces, si vemos todo esto, todo el pecado, vemos que antes de la pandemia también había mucho robo, mucha muerte, mucha, ahora sí que necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo estaba en caos. Pero vemos que al entrar esta pandemia, vemos que muchos han regresado al camino. Pero lo que necesitamos no es nada más regresar al camino, sino realmente llegar a formar, ser parte de la familia de Dios. Cuando Satanás logró separar al hombre de la familia de Dios por el pecado, Dios no le tomó esto desapercibido. Él es omnisciente, todo lo sabe. Dios tenía un plan para recuperar al hombre, para recuperar su creación, pero sabía que el costo iba a ser muy grande. Ese costo era enviar a su hijo para pagar el rescate, y pagar ese rescate tenía que ser con su propia vida, pero valía la pena. Por este propósito fue que realmente le entregara su vida y hacer este sacrificio para trasladar a todos aquellos que en él crean a esa familia, a ese reino de él. Si vemos ahí en Juan capítulo 1, verso 11, en Juan capítulo 1, verso 11, vemos que dice así: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos algo muy importante aquí. Vemos que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino la voluntad de Dios. Vemos algo que vemos aquí, que toda la Biblia nos habla de la historia de la familia de Dios. Cómo cómo Dios formó esta familia. Y vemos que Dios al paso de si tú lees la Biblia, el paso de que tú estás leyendo ahí, vemos cómo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con Josué, con José y todos ellos. Y vemos que Dios lo que quería era formar su familia y que su familia le ame y él amara a su familia y tener una comunión con su familia. Pero debemos de tener algo muy claro. Aunque Dios creó a todos los seres humanos, no todos los seres humanos somos sus hijos. Si vemos ahí, leímos en el verso en Juan capítulo 1, verso 11 al 13 leímos. Pero el verso 13 dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos que Él nos dio la potestad. El verso 12 dice así: Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que la palabra de Dios, cuando tú la lees, hay algo que a mí me llama la atención. Vemos que dice que a los suyos vino, sí, a su pueblo, a todo lo que viene de la descendencia de Israel, vino a ellos, pero ellos no creyeron en Jesucristo. Algunos de ellos no creyeron. Y al suceder esto, dice la palabra de Dios que Él nos adoptó a nosotros. Que si tú crees en Jesucristo, te adopta y te hace ser parte de la familia de Él. La palabra de Dios habla también de que nosotros somos injertados, que las ramas naturales
del olivo son desgarradas, son quitadas y nosotros somos injertados, somos puestos en el lugar donde esa raíz que es Jesucristo, porque por Jesucristo somos injertados, somos puestos ahí. Entonces debemos entender que Dios creó a todos. Sí, sabemos que Dios los creó, pero también debemos de entender que para formar parte de la familia de Dios necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. En Juan capítulo 3 podemos encontrar ahí a Nicodemo cuando tuvo esa entrevista con Cristo. Este le dijo que debía nacer del agua y del espíritu. Y vemos que Nicodemo le pregunta cómo puede hacer esto. En Juan capítulo 3, en el verso 16, encontramos la respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada uno de nosotros debemos creer con todo nuestro corazón que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados y que con ese precio que Él pagó, Él nos traslada a la familia de nuestro Dios eterno. Si vemos en Romanos capítulo 10, verso 9. En Romanos capítulo 10, verso 9, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Vemos ahí es la oración de fe, ahí es lo que es el confesar, lo que es el creer con todo el corazón. Que si lo confiesas para salvación, pero que si lo crees para justicia. Y ahí explica todo lo que nosotros creemos. Una familia, fíjate bien, formar parte de una familia que dura para siempre. Esa familia es la familia de nuestro Dios. En Primera de Corintios capítulo 12, verso 12, vemos que todos estamos ahí conectados. Es una familia que dura para siempre, es una familia donde estamos cada uno de nosotros conectados. Primera de Corintios capítulo 12, verso 12 dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y fíjate bien, aquí nos habla que si alguna área de nuestro cuerpo es dolida, todo el cuerpo se siente. Vemos que muchos hermanos pastores, muchos hermanos misioneros están sufriendo, donde quizá no tienen un techo donde vivir, donde quizá aquellas personas que han entregado su vida a Cristo y quizás son nuevos en el evangelio, donde no tienen donde recostar su cabeza, donde quizá ellos están pasando momentos extremadamente difíciles, pero como forman a ser parte de la familia en Cristo, nos dolemos. Sabemos también que en la ciudad de Leticia, ahí en Colombia, tenemos algunos amigos por ahí que estuvieron acompañándonos aquí en el Hogar de Amor, ellos colombianos, donde han abierto una iglesia, donde están predicando la palabra y están pasando momentos difíciles como en Iquitos, Perú. Sabemos que hay personas en Estados Unidos que forman parte de nuestra familia y quizá no convivimos mucho con ellos, pero que también están pasando por esta enfermedad.
Pero ¿qué es lo que sucede? Cada uno de ellos, al enterarnos que está pasando una necesidad, tenemos en Canadá a Elías, que tiene cáncer, que estamos orando por la sanidad, declaramos libertad en su vida por Jesucristo, porque Jesucristo derramó en la cruz esa sangre preciosa que puede dar la sanidad y que está sanando, que está tocando. Eso lo sabemos. Nos duele, la palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo, somos una familia, nos duele lo que está pasando cada uno de ellos. Pero sabemos que nos cubrimos cada uno de nosotros en oración. Cada uno de nosotros, cada persona que se dice ser cristiano debe de pertenecer a una congregación local. Eso es muy importante para poder descubrir la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, donde podemos desarrollar diferentes actividades, donde podemos nosotros crecer sanamente, donde cada uno de nosotros podemos nosotros ver cuáles son nuestras necesidades. Y escúchame bien, un miembro no puede subsistir solo. Esa es la realidad, no puede sobrevivir solo. Necesitamos los unos por los otros. Yo he conocido gente que dice, no, es que Dios es mi pastor, Jesucristo es mi pastor, no necesito estar con los demás. Y la verdad es de que necesitamos a los demás. ¿Por qué? Porque quizá los demás provocan el pulir nuestras vidas. Alguien por ahí me comentaba, decía, yo a veces veo a los hermanos y las hermanas como diferentes tipos de lijas, donde tú ves la madera toda fea, donde de repente la empiezas a lijar, la empiezas a formar, la empiezas a moldear. Y dice, muchos miembros de la iglesia así son. Quizá a veces somos miembros de la familia en Cristo y quizá no me agrade mucho estar con ellos, pero me doy cuenta que lo necesito para que Dios trabaje en ciertas partes de mi vida, para que yo sea diferente y podamos llegar a esa perfección de lo que Jesucristo quiere. Y quizá uno de nosotros somos aquellos que moldean, aquellos que nos rodean. No lo sabemos, pero sabemos que sí, para que un miembro pueda sobrevivir, necesita rodearse de esa familia en Cristo. Romanos capítulo 15, verso 20. Vemos ahí en Romanos capítulo 15, verso 20, dice, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya se hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El primer síntoma, fíjate bien, el primer síntoma que tu vida espiritual se está enfermando suele ser la asistencia irregular a la iglesia. El día de hoy, pues vemos lo que estamos pasando. No podemos estarnos congregando, pero estamos por regresar a abrir aquellas células, aquellos grupos familiares donde podamos nosotros estar en contacto, quizá ahora con estas restricciones que el gobierno pone, donde vamos a ser obedientes en esta situación. Así que podemos regresar, y cuando se nos diga podemos regresar a estas actividades, pues ahora sí que necesitamos nosotros regresar. ¿Por qué? Porque si vemos el tener una asistencia irregular, muestra nuestro estado espiritual. Y ahora que está pasando todo esto,
de la pandemia de este virus, surge una pregunta. ¿Realmente nuestros hermanos en Cristo están creando un altar que debiera de existir desde antes de esta situación en sus hogares? Esa es la realidad. Esto debería de existir desde antes. Pero la realidad es de que muchos de nosotros veníamos a la iglesia, comíamos en la iglesia, nos íbamos a los hogares y ya no buscábamos de Dios. Ojalá estemos buscando de Dios en nuestros hogares, buscando el rostro de Dios todos los días. Y que cuando llegue el momento que podamos regresar a nuestras congregaciones, podamos regresar y buscar realmente el rostro de Dios todos juntos. En Hebreos capítulo 10, verso 24, dice así: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Sabemos que Jesucristo no tarda en venir por su iglesia. Entonces dice que no dejemos de congregarnos. Sabemos que por el gobierno no podemos ahorita congregarnos, pero llegará el momento que podemos regresar y poder ver a nuestros hermanos en Cristo. Y a lo mejor tú nunca te has congregado. Y quizás el momento que busques una iglesia cercana a ti, donde puedas ir y conocer a la familia en Cristo y ver a aquellos que quizás están pasando la misma situación que tú estás pasando, pero ellos la están pasando con una familia enorme, donde te das cuenta que no estás solo, que hay alguien más que se preocupa por ti, que hay alguien más que vela por ti, que hay alguien que está orando por ti, que está buscando tu bienestar. Y eso es el formar parte de la familia de Cristo. No podemos decir que somos o seguimos a Cristo si no tenemos un compromiso con el resto de los congregantes o de la congregación. Jesucristo dijo en Juan capítulo 13, verso 35: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Quizá ahorita no podemos estar cara a cara donde podamos demostrar ese amor, donde podamos estrechar nuestras manos, donde podamos abrazarnos. Y quizá ahorita no puedes ir a visitar a ese hermano en Cristo. Pero ¿qué es lo que podemos? Una llamadita, una videoconferencia, un hola, ¿cómo estás? Te extraño. Necesitamos vernos, necesitamos regresar. Una palabra de ánimo. Necesitamos nosotros regresar a esa familia de Cristo. Y no nada más ser un miembro, o no nada más ser un asistente en la congregación, porque el asistente es nada más un consumidor, donde el asistente desea los beneficios sin cumplir las obligaciones. Ser un miembro con compromiso no nada más recibe sus beneficios, sino que contribuye en el crecimiento de la familia de Cristo. La vida cristiana es más que únicamente el compromiso con Cristo, sino implica también el compromiso con otros cristianos. Semanas atrás, mi esposa agarró su celular y empezó a hablarle a cada una de las hermanas en Cristo. Empezó a mandarles: ¿cómo estás? Sabes que les amamos. ¿Cómo está tu familia?
necesitan alguna oración, necesitan algo. ¿Cómo están pasando esta situación? Quizá ya se les acabó el dinero, quizá tienen hambre, quizá tienen algo que podamos nosotros ayudarles. Eso es ser parte de la familia de Cristo. Y quizá no te ha llamado, quizá no te ha mandado mensaje porque pues no ha de tener tu teléfono, no ha de tener la manera de comunicarte. Pero si realmente somos parte de la familia de Cristo, pues imagínate cómo estaría la lista de los contactos en nuestros aparatos electrónicos. Si realmente nos conociéramos y nos interesáramos los unos por los otros. Imagínate el poder mandar el mensaje, no porque, ay, es que soy muy popular, yo tengo, muchísimos contactos. No, porque somos una familia en Cristo donde vemos los unos por los otros. Sí, sabemos que quizá esto nos agarró en curva, teníamos por costumbre los domingos vernos, saludarnos y ver qué necesidades había, el orar los unos por los otros, y ahora que no tenemos esa oportunidad de vernos, pues sí, quizá por redes sociales, quizá nos hemos estado buscando. Hemos estado haciendo esto de estar predicando para poder nosotros llegar a ustedes, decirles que les amamos, decirles que les extrañamos, decirles que nos preocupamos por ustedes, que anhelamos poder congregarnos para poder vernos, para poder saludarnos. Pero sabemos que por este momento no podemos hacerlo. Pero que lo que queremos es que se den cuenta que somos una familia. Y no una familia que se puede destruir por cualquier situación, porque el enemigo no nos puede separar. Porque a través de la oración, aunque no hubiera estos aparatos electrónicos, a través de la oración pudiéramos nosotros estar pasando por una necesidad, pero el Espíritu Santo nos puede revelar esa necesidad. Hay muchas veces que yo en la noche no puedo dormir y de repente me levanto y digo, Dios, no sé por qué no puedo dormir, pero ¿qué? ¿Algún hermano mío en Cristo está pasando una necesidad? ¿O qué, Dios? A lo mejor hay alguien más que no puede dormir porque a lo mejor tiene una pesadilla o a lo mejor tiene alguna situación en especial, y lo que hago es empezar a clamar a Dios. Empiezo a orar por él, empiezo a orar en lenguas, porque la palabra de Dios dice que cuando uno ora en el Espíritu intercede por nosotros. Quizá no sabemos qué pedir, pero Él sabe la necesidad. Entonces, si vemos, Dios puede hacer que a pesar de que no haya esa comunicación, no haya ese contacto, si tú clamas a Dios en tu lugar, Dios a los miembros de la familia nos despierta y nos dice, empieza a orar. Hay un varón, un hijo mío necesitado, clamen por él. Entonces Dios empieza a moverse a través del Espíritu, donde nos cubrimos los unos a los otros. Entonces vemos que la vida cristiana no es nada más únicamente el compromiso con Cristo o con nuestro Dios. También tiene que ser el compromiso con otros cristianos. Y hay muchos beneficios de ser parte de la familia de Jesucristo. En esos beneficios tenemos ahí que estaremos siempre con Él, o sea, la vida eterna. Seremos transformados a la imagen de Cristo. Estaremos libres de pena, de muerte, de sufrimiento. Y muchas recompensas más que podemos encontrar en la palabra de Dios. Muchas promesas que son para nosotros, para aquellos que le aman. Porque dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que le amamos. Entonces, si tú eres parte de la familia de Cristo, sabemos que cuando tengamos la oportunidad, necesitamos regresar a congregarnos. Necesitamos reunirnos con esa hermosa familia
que Dios nos ha dado. Necesitamos nosotros regresar a las iglesias cuando se nos dé la oportunidad, y va a haber ciertas reglas. Nuestro pastor principal nos explicaba acerca de esas reglas. Y quizá reconocemos que algunos van a decir, bueno, a mí no me gusta ponerme gel. No, es que yo no quiero estar separado. A mí no me gusta usar el cubrebocas. ¿Por qué hay gente así? Pues esa gente, pues no vengan hasta que ya puedan regresar a la normalidad. Pero mientras estemos así, vamos a obedecer la manera de cómo debemos regresar a la normalidad. Así que somos una familia en Cristo y vale la pena pertenecer a esa familia. Y quizá tú nunca te has congregado. Quizá tú ahora has entregado tu vida a Cristo, le has reconocido por las predicaciones anteriores. O quizá tú ya conocías de Jesucristo y te estás reconciliando con Él. Pero cuando tengamos la oportunidad de regresar a congregarnos, es bueno que regresemos y conozcas tu familia, la familia de Cristo Jesús. Y vamos a orar para terminar. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles. Sabemos que la economía no está muy buena en los hogares. Oremos, porque miren, si Dios ve por cada uno de las aves, por cada uno de las de los animalitos. El otro día yo platicaba con alguien y esa persona me decía, oyes, imagínate cuántos animales no hay en el mundo. Imagínate cuántas aves no hay en el mundo. Imagínate los peces, cuántos hay. Y Dios los alimenta a cada uno de ellos. ¿Cuánto no más se preocupará por cada uno de nosotros que somos sus hijos? Padre celestial, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Te pido, Dios, que tú toques sus vidas, que tú les guardes, que tú les protejas, que tú proveas cada una de sus necesidades. Que Dios, ellos puedan ver tu mano poderosa, Padre Santo, pero que sí, que nos ocupemos nosotros, los que somos partes de la familia, en clamar a ti, oh Dios, por cada uno de ellos. Padre Santo, te ponemos en tus manos poderosas, Dios, por cada uno de aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos sanidad, porque tu palabra dice, oh Dios, que por tus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados por esas llagas de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice que Jesucristo llevó en ese madero, en esa cruz, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, oh Dios. Así que, Padre Santo, declaramos libertad, declaramos sanidad y declaramos una protección especial, Dios, a cada uno de aquellos, Dios, hermanos, hermanas que te han entregado su vida a ti, que creen en Jesucristo. Y que quizás están pasando momentos difíciles, Dios, que ellos puedan ver que hay una protección especial, Dios, para ellos. Padre Santo, y si muchos de ellos van a ser llamados delante de tu presencia, Dios, que ellos puedan ver no lo que dejan, sino lo que van a obtener adelante. Porque ellos puedan recordar que somos simplemente pasajeros aquí en el mundo, donde tú tienes un cielo nuevo, una tierra nueva para cada uno de nosotros, como tu palabra lo dice, Padre Santo. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra, oh Dios. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les amamos. Esperamos que pronto, se habla que pronto regresaremos a nuestras actividades. Esperemos que así sea. Que Dios les bendiga. Les amamos. Hasta luego.